Terminé el instituto con 15, 16 años, con un horario de 4 de la mañana a 11, aquella forma de aprender. Ojo, no digo que fuese la mejor. Empecé como un operador logístico, fui pasando por todos los operadores logísticos que trabajaron en esa obra. Independientemente de eso, tienes que tener conocimiento de la otra parte. Punto. No llega la mercancía que tú querías. Mal paletizada, todo el trabajo previo, os hablo desde mi experiencia, todo ese tipo de cosas hacen que seas gente muy reactiva. Y la supply chain se puso en valor. Hay que entender cada parte. Hay que entender que el conductor es una persona que está trabajando y merece un respeto como cualquier persona y más como trabaja. Pero yo no conozco a ningún conductor que dice, a ver si es suerte y no me descargan y paso el fin de semana a 600 kilómetros de mi casa. Es cierto que las mentalidades cambian. Ya te preocupas de que tu gente esté cómoda, de que tu gente cumpla su horario. 8 espacios en el almacén para 8 tiendas distintas, que utilizar solamente uno donde consolides todo. Cuando tú estás tomándote un café en el bar, que me traigan en 2 horas 2 kilos de naranjas a casa. Bueno, pues no sé cuál es tu necesidad sobre la vitamina C. Todo lo que tienes que hacer logísticamente para que eso esté en 2 horas donde tú te estás tomando el café, tiene un coste, pero tiene un coste X económico. Muchas cosas que antes se basaban en conocimiento, teléfono. O sea que entiendo, según lo que me estás explicando, de que ahora el TMS o la tecnología te permite ser más proactivo que reactivo, como era antes. En lo mismo que hemos hablado al principio. Tú tienes que... lo primero tienes que tener el conocimiento para apagar el fuego, pero te tienes que preocupar lo suficiente o todo, tienes que poner todo por tu parte para que ese fuego no exista, para que no tengas que trabajar en autopsia. Pero tienes que conocer las dos partes, tienes que saber qué herramientas usar para apagar ese fuego, qué herramientas usar para evitar que te vuelva a ocurrir. Pero gracias a Dios esas herramientas, repito, van creciendo, van apareciendo y luego tienes que tener sobre todo curiosidad y sobre todo ganas de aprender. O sea, esto se ha hecho siempre así. Pues, ¿qué quieres que te diga? Hay cosas que siempre se han hecho así, pero no tienen por qué ser buenas. Y existe una resistencia al cambio. Somos seres humanos y nos gusta la comodidad. Por lo tanto, todo cambio es susceptible de que a ti te haga sentir incómodo porque no lo conoces, porque no sabes qué es lo que pasa, porque yo lo he hecho toda la vida así. Pero con eso no progresas, con eso no evolucionas, con eso no mejoras. Es muy importante intentar estar muy al día, preocuparte por el entorno, ver qué se desarrolla, qué hay nuevo, qué ocurre, qué surge, porque no te va a hacer crecer como profesional, no vas a hacer el trabajo mucho mejor y vas a poder aportar esa seguridad tanto a tu entorno como al que viene realmente a cargar el camión sabiendo de que, mira, vas a tardar poquito en cargar, te están esperando cuando lleguen porque a su vez ya están avisados y además la documentación ha llegado vía EDI o de manera telemática o que sea en papel, pero la documentación ya la tienes hecha y además, pues no te preocupes porque vamos a saber en todo momento que si tienes cualquier incidencia voy a generar alertas al sitio de llegada para decirle, oye, que te va a llegar más tarde. Y aprovechando ese tema que comentas que hay que estar siempre al día, o sea, sí. Al final gente como nosotras que está en el sector, que sí, pues puede comentar con unos, con otros, se comenta todos estos temas, pero una persona que lo esté viendo desde fuera, que no tenga conocidos, no esté dentro y tenga interés, ¿qué foros, qué sitios puedo utilizar para conseguir esta información? ¿Qué ellos pueden investigar? Una persona que quiera investigar desde fuera, que quiera aprender. Te pongo ejemplos que se puedan entender bien. Tú puedes aprender mucho de mecánica, pero hasta que no te pongan delante del primer motor, no lo vas a ver. Puedes formarte, puedes intentar aprender. Existen foros de transporte, existen revistas especializadas, existen grupos en LinkedIn de los que puedes aprender, existen másteres, existen cursos. Yo, por ejemplo, nunca he sido un especialista en transporte internacional y el año pasado me hice un máster de transporte internacional. Tienes que buscar las fuentes para saber qué es lo que tienes que hacer. Pero es cierto que es tu día a día y el contacto con aquellos que lo han vivido y escuchar distintos puntos de vista, aunque no se parezcan en nada al tuyo o lo que tú tenías preconcebido, lo que hace que tú puedas aprender. Lo que tienes que estar es abierto al conocimiento, abierto al cambio y buscarlo. Te pongo un ejemplo muy fácil. Año carta de deporte, 2013 creo que fue la última modificación de la carta de deporte. Tienes la carta de deporte y el documento administrativo. Pues tienes dos opciones, que es buscar en Google y decir, ¿cómo se hace una carta de deporte? O con las mismas, te coges, te bajas la ley 15/2009 en aquel momento, lo que toque, ves si es de formato libre, que si lo es, o no es formato libre, qué campos tiene que tener, e integras esa información porque te va a ser útil.
Hay una diferencia entre me lo descargo y lo relleno o por qué tiene estos campos dentro del ficherito. Los dos van a tener el mismo resultado. Una carta de deporte para que ese señor se pueda ir al destino X. Lo que hablábamos un poco al principio. Toda la parte tecnológica es brutal, fantástica, genial. Todo lo que te haga progresar es fantástico, está muy bien. Pero hay cosas que no se deben de olvidar o que no se deben no es que no se deban de olvidar. No. Vamos a respetar un poco las distancias, pero vamos a hablar de la artesanía. Hay una parte en la que tú le dices a un señor, quiero una lámpara. Resulta que la lámpara te la hacen con una extrusionadora, le das al botón y hace 5.000 lámparas. Se jode la extrusionadora y ves a todo el mundo así. Porque eso ya no funciona y el que lo sabe hacer es una máquina. ¿Vale? Entonces, salvando las distancias. Si yo mañana me quedo sin TMS, ¿qué dejo? ¿A un cliente sin servicio? ¿Dejo un almacén con la mercancía dentro? ¿Dejo a un señor sin cargar en la puerta porque no sé a dónde tiene que ir, lo que va a tardar o lo que le cabe la mercancía? ¿Voy a ver una superficie de carga en la que poner los palés, que es el equivalente a un camión, y no voy a saber si es un camión o son dos? Es lo que hablamos. ¿No? Entendemos el concepto de artesanía, que a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero esa parte básica, ¿cuántos palés europeos caben en un camión? ¿Cuál es la distribución de pesos por eje? ¿Cuántas horas puede conducir una persona? ¿Qué distancia supone esa persona? El ejemplo lo pone esto, la velocidad máxima de un camión. Sí, claro, la velocidad máxima de un camión son 90. Pero eso implica que tú vas a calcular una ruta a 90. Dios quiera que nunca calcule un camión a 90 porque te quedas sin nave, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. Hay que entender todo. Es que de aquí a Talavera a 120. Bueno, mira el promedio. ¿Qué te pone 92? A lo mejor sí, has estado momentos a 120, pero no es la verdad, no es tu promedio. Pero eso implica un conocimiento previo. Sí, que al final es un error que pues, se puede llegar a cometer de hacer el cálculo en base a esa velocidad máxima, pero pues hay que tener en cuenta distancia para saber media. Todas las herramientas tienen un aporte buenísimo, pero no hay que olvidar una parte técnica de conocimiento, que si no se usa, se olvida. Y en las nuevas generaciones, como podemos ser Ángel y yo, sí, notas esa, digamos, falta de artesanía, vamos a llamarlo, ese ir un poco más al terreno. ¿Nos hemos quedado únicamente en lo teórico? No, mira, a día de hoy tienes un acceso a la información, o un acceso a la formación, más que a la información, que antes no existía. Una posibilidad de poder conectar de cualquier manera, y te hablo de un LinkedIn, un WhatsApp, un Google, con cualquiera que sea del sector, súper rápida. Tienes 5.000 formas de aprender, pero cosa que también tienes 5.000 herramientas que ya te hacen que tú no tengas que pensar. Ni tengas por qué preguntarte y en consecuencia no tengas curiosidad. Pero los profesionales que ahora hay profesionales muy buenos y son gente que mueve muchísimo mercancía y mueve muchísimos camiones, pero no se han encontrado nunca en la necesidad de tener ese conocimiento y es igual de respetable que el que ha tenido que estar picando albaranes hace 30 años, es igual de respetable. Pero la juventud lo que pasa es que tiene que entender que la imagen del conductor, lo que hizo conductores, que ya quisiera yo tener el vocabulario, el conocimiento, el saber estar que tiene esa gente. Y hay de todo, o sea, gente especial y tóxica, ¿vale? Pero esa imagen que existe del transporte, esa imagen que existe de la logística en general o del almacén, yo creo que es momento de cambiarla, de que momento de entenderla, que son gente que es profesional, de gente que sabe hacer su trabajo, de gente que tiene un conocimiento para hacer bien su trabajo. El cargar un camión, hay que saber hacerlo. Que tú veas un camión perfectamente cargado, que no se haya pasado de peso, que tiene su distribución hecha, que la mercancía es estable, que está bien sujeta, que está bien firmada. No olvidemos que es un señor que va con 40 toneladas, punto completo. Que si tú le has metido, mira, de 40 toneladas te va a poner fácil, mal colocadas. Si el conductor no puede estar presente, el conductor no lo sabe, o simplemente tú no lo has hecho bien, en la primera rotonda que se encuentre, el camión se va a tomar por culo y da gracias a Dios si nos lleva una familia por delante. Y ahí viene la parte de la responsabilidad y el conocimiento, cada uno en su área. Querer saber no significa saber, pero es importante intentar aprender de todo. Las generaciones nuevas tenéis todo lo que sí. Pero es cierto que, pues lo que te decía antes, no en todos los casos, y más con la digitalización actual, no todo el mundo sabe, pues lo primero que es un CMR, de dónde sale un CMR, cómo se llena un CMR, o cómo se llena una carta de deporte, o tenía que tener 100 casilleros para ir picando los albaranes y decir, hostia, 3.500 kilos, el camión es 3.500 kilos, no, el camión es 3.500 kilos, pero no le puedes meter 3.500 kilos, ¿vale? O sea, eso es a lo que me refiero. Y ahora estamos con todo ese tipo de herramientas que, repito, son positivas. Me salen 22. Oye, ¿son 22? Sí. ¿Cómo aprendías antes? Ya la parte del método Pastor. Creo que 2. Método Pastor. Sí, o sea,
Al final había una parte es una parte de intuición, pero no vamos a engañar, eso se regía en base a un histórico, una temporalidad, una estacionalidad, una tipología de producto y más tu parte de almacén, porque no deja de ser ligado transporte y almacén, más la parte que tenías tú, decías, mañana 2. Pues resulta que durante 3 días seguidos había 3, no te preocupes, van a ser 3. Y si durante 2 días seguidos, pues resulta que ese era 1,5, bueno, pues aguanta este medio de gasto y será un día que hagamos 1 y otro día que hagamos 2. Es esa parte la que quizás se está perdiendo. Claro, yo creo que ahí también influye que hace 25 años, en tu caso que empezaste, puede ser que siempre todo el crecimiento se ha hecho a base de experiencia, empezando desde abajo, porque al final no había formaciones más específicas como puede haber a día de hoy de ciclos de grado superior o carreras. Creo que ahora también la gente joven tiene acceso a posiciones de más responsabilidad sin habiéndose saltado todo el paso del inicio, que al final la experiencia es lo que te hace el saber, el entender, el haber escuchado. Pero al final, si esa persona tiene la curiosidad y las ganas de aprender y de escuchar, es totalmente respetable. Los conocimientos que otros hemos tenido que adquirir a base de experiencia, de buscarnos la vida, como los ejemplos. Había una página web que se llamaba Terra. Bueno, era Google, pero en su momento era Terra, que se movía con un móvil de 56K y que para bajarte un artículo, pues a lo mejor te comías 10 minutos y que nadie llamara por teléfono, porque entonces no tenías módem, ¿vale? ¿Había formas antes de conseguir esa información? Sí. Tenías que tener la curiosidad y las ganas para aguantar semejantes tochos, porque hay que reconocerte que te tiene que gustar mucho para aguantar eso. Yo en mi caso reconozco que soy un enamorado del sector. Se te nota. O sea, me gusta lo que aprendo cada día de él. Ahora ya puedo solucionar, ahora ya puedo aportar, ya puedo generar ciertos cambios para evitar ese fuego, para mejorar mi cadena, para optimizar costes, para mejorar la optimización. Y todo eso es un proceso de conocer, un proceso de buscar por el día y aprender de los que lo hacen. Sí, al final, como tú has dicho, no se puede saber de todo, pero tener una visión global de cómo funciona. Para poder, las opiniones son gratuitas, ¿vale? Al final todo el mundo te ignora. Pero para mí no es lo mismo, el otro día estuvo aquí Ricardo. Créeme, no es lo mismo la opinión que puede darme Ricardo, o la opinión, la percepción que yo puedo tener de una opinión de Ricardo sobre un entorno en concreto en transporte que la que me puede dar un panadero. Es distinto. ¿Qué pasa? Que estáis en un entorno en el que todo el mundo opina de todo y pues está muy bien, todo el mundo es libre de opinar, yo no tengo por qué compartirlo, pero todo el mundo es libre de opinar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos inputs. Es un tema de contestaciones, de opiniones, Si la clave está en identificar ¿cuál dónde es el está ese tema? valor. Pierdes foco. Mira, tienes un ejemplo de transporte internacional que son los 5T. ¿Qué son los 5T? Términos de comercio internacional, que al final lo que te habla es de la cesión de responsabilidad de la mercancía en un contrato de compra. O son reglas... No estás obligado a utilizar un Incoterm, lo que se acaban de utilizar, ¿vale? Y tienen variaciones, por no liarme, porque resulta que todo da para mucho. Yo puedo opinar que para controlar mi cadena de suministro debería de hacerlo todo en FCA, y puede tener otro que te va a decir que no, que es que yo lo prefiero en la puerta de mi almacén y ya todo pagado y todo hecho y quiero DDP. Precisamente tienes que saber o tienes que intentar entender desde fuera, y te hablo de un ejemplo de cuando alguien habla de yo creo que lo mejor es, o yo creo que lo mejor es porque en el entorno de lo que él necesita, él tiene y él tal, llega a la conclusión de que le hace falta este Incoterm. Y con sus necesidades, sus servicios, sus movidas, pues necesita este DDP. Y cada uno tiene su conclusión. ¿Alguno de los dos está equivocado? No. No, al final hay una parte también depende de los recursos propios que tengas para saber. Pues lo mismo pasa cuando tú tienes demasiada información. Si intentas aprender de un poco de hacia dónde van las cosas y para qué, o al final es ¿este qué dice? FCA, vamos para allá. ¿Este qué dice? ¿Este qué dice? FO. A lo mejor no haces ni marítimo. Pero entiéndame, es eso a lo que me refiero. Yo creo que la juventud de ahora tiene la juventud. Yo no me considero una persona mayor, pero la juventud de ahora tenéis un acceso a una información que los demás la teníamos, pero mucho más restringida. Que cuando cogías esa información, créeme, o sea, tú si lees el BOE de marzo del 2022, o te lees la ley que hizo 2009, o te lees la LOT, o sea, no está hecho en formato novela, ¿vale? O sea, tienes que ir muy en concreto precisamente para poder opinar, poder conocer. Creo que tienes mucho acceso a mucha información y eso es muy, pero no hay que olvidar la parte, eso es la parte para mí, o sea, tus conocimientos o tu parte técnica no puede basarse en tener,
Y repito, es una pena. Vale, hemos hablado, Sergio, de cargadores responsables, de qué hacer para, digamos, optimizar un arrastre. Hemos hablado de frecuencia, de consolidación. Hemos hablado de responsabilidad en sí y empatía con los choferes y de la cadena de suministro. Vamos a entrar en la parte que a mí un poquito más me gusta. ¿Cuál es o alguna anécdota o alguna problemática, alguna dificultad que en tu vida laboral pues hayas tenido en cuanto a creación de rastres o cuanto a un fuego muy grande que hayas tenido que apagar? Son 5.000. pero hay muchos. Y, por ejemplo, lo que hablábamos, pues yo trabajaba en aquel momento que estábamos... Pensé que era principalmente hacía un trabajo de agencia con plan de vender de bajes y teníamos una central y había que llevar unas muestras y la llamada, precisamente por el desconocimiento que hablamos, que hoy en día ya no pasa tanto. Sigue habiendo momentos gloriosos, pero no pasa. A mí me llamaron y me dijeron, tengo que llevar mercancía a Francia. Dice, ¿cuándo vienes a por ella? Digo, ¿a Francia? ¿A dónde? ¿A qué código? ¿A Francia? ¿Francia qué? Te lo dejo en la Junquera y ya basta por ello. Dice, no, que tengo aquí unos panes. ¿Cuántos? Ay, pues no lo sé. Hay panes abajo, claro. ¿Qué sensación te quedaba a ti? Pues esa persona tenía una angustia de cojones porque tenía que llevar su mercancía a Francia. Como concepto, pues Francia es un concepto. Y tú me estabas diciendo, pero dime qué te digo. Son 6 panes, son 15 toneladas. Es un elemento largo que hay que llevar. Son unos panes que tengo ahí. Claro, no existía esa percepción del transporte. Y también peso, volumen. También peso, volumen, en qué código, también el teléfono de contacto, dónde lo cargo, la persona de contacto, dónde tengo que ir, cuándo descargo. Y entonces te puedo decir qué cuesta y tú me dirás si te interesa o no. Eso hoy en día la gente lo tiene más o menos integrado porque, repito, esa parte del almacenaje y el transporte ha cogido peso y se va entendiendo. Hace 25 años. Pues tengo los panes aquí, ¿vale? ¿Cuántos? Ay, hay un montón, pero que es un montón. Por ejemplo, internacional, pues hubo un señor que hizo una compra grande, muy grande, y era de Georgia. Yo no había hecho un viaje internacional en mi santa vida. Claro, a ti cuando te llega no es, oye, podríamos hacer. Eso no te llega. A ti lo que te llega es, le hemos dicho a este señor que le llevamos la mercancía. ¿Y volvemos a lo mismo? ¿Georgia está dentro del convenio CMR? ¿Los regímenes fiscales son los mismos? Luego hay ciertos países por los que pasar a nivel internacional, pues es... Y está bien. El viaje al final, el señor... Además los choferes eran rusos. Y... Vamos a hacer un resumen de que la mercancía estuvo como 10 días en la aduana y al final esa mercancía salió de la aduana porque fue el que había comprado la mercancía a hablar con el de la aduana. No sé cómo habló, no sé en qué tono ni en qué términos, tampoco me preocupa, pero cuando estás a 4.000 kilómetros, ¿dónde llega? Y decías tú, no sé dónde está. No tengo TMS, no tengo localización. No tengo nada. Es ruso el chofer. Luego intentabas hablar con el chofer, si había con el chofer ruso, porque tenías ese tipo. Era bueno llevar ese tipo de conductores en viajes internacionales. También podemos hablar otro rato largo. La comunicación era, tiene menos que tuviese un español de Valladolid o de Salamanca, que yo era complicado. De esas 5.000, la primera vez que hice una ruta, la primera vez no, es lo que hablábamos de lo que es el aprender. Yo tengo mucho que agradecer. Lo primero a los conductores. Yo he aprendido siempre del conductor, porque es el que sabe, y es el que lo vive. Ricardo lo decía. Es el que sabe, es el que lo vive. Pero volvemos a lo mismo. Aprendí mucho de esos jefes de tráfico, que en mi caso muchos de ellos fueron conductores, ¿vale? O sea, vamos a ir por partes. Pues la primera vez que hice una ruta, uno de los que me enseñó mi transporte, Rafa y Tomás, Rafa, una máquina. Mi compañero de noche que era José, otra máquina. Y lo que te decía al principio, te salían las rutas, que pasa que te salía toda la mercancía que había para esa ruta. Y luego en base al conocimiento, los kilos, y además pues, le ibas haciendo, la separabas en dos, mandabas los camiones. Esta mercancía tenía un plazo de entrega mayor, ese tipo de cosas. Y por la inconsciencia lógica pues quiero hacerlo yo y déjame a mí, claro. Luego ya después de susto me lo explicaron. Y me acuerdo que era un camión que hacía Corte Inglés Serrano, Corte Inglés Goya, y luego tenía que hacer reparto. Era un camión de 6 pares. De 6 pares, no, 8 pares. Y todo refrigerado además. Yo vi aquello cabía. Aquello cabía, ¿vale? O sea, yo por mi madre, yo lo veía. Se cabe. No todo el mundo tiene esa capacidad de decir, creo que, no, para mí cabía.
Pues resulta que lo hace el niño. Carga el camión, caso de lo que te ha dicho y luego deja un espacio a otro camión de otro reparto para transformar la mercancía. El resumen es que cuando ese señor llegó a recoger su camión, se montó en el camión, pues bajó a explicarme el concepto de no es un tráiler, ¿vale? Y según voy andando suena el paso de rueda porque voy rozando, ¿vale? Claro, cuando te ves en esa situación es cuando aprendes. Aprendes. Pero vamos, que se aprende. Colorado. Y se te queda una carita y te decían, ven, niño, ven. ¿Ves el camión? ¿Ves la rueda? ¿Ves que está tocando con la caja? ¿Notas que a lo mejor voy pasado de peso? Dios. Y aprendías así. Antes, que tenían que llevar 30 discos encima, te cogía el tío y te decía, esto no lo tengo. Que sé, procesos de estando en el almacén, cargando camiones. Pues, volvemos a lo mismo. Gracias a Dios era un remolque suelto. En aquel momento no utilizábamos calzas de seguridad. Otra cosa es muy importante, la seguridad hemos ganado muchísimo. Y lo que nos queda por ganar, pero hemos ganado muchísimo. Comparado con antes, tiene que haber un cambio muy notable. Siempre ha habido una preocupación por la seguridad, porque esa persona lleva, lo primero, lleva una herramienta de trabajo que es cara, ¿vale? Si quieres hablamos de cómo está el mundo del camión, que también es gracioso. El tema de seguridad, yo me acuerdo que había 20 palés, que en ese caso era cerámica. Claro, tú veías el palé de cerámica y el chaval con toda su buena fe, porque había que sacar el camión, ¿qué hizo? Pues pasa un camión y dices, a ver, ¿qué pesa en la base europea? Pues 900 de base, 900 de arriba, 1800 kilos. Claro, ¿qué pasó? Que en una cartola de camión, entre pilar y pilar, 3 metros. Te coge el señor y que le metió pues 20 toneladas en ¿qué hizo aquello? Pues el camión totalmente tomó tierra, o sea, estaba como bebiendo agua, remolque. Gracias a Dios, él no estaba dentro. Pero si llega hasta dentro, ese muchacho se desgracia. Y volvemos a lo mismo. Un remolque te debería costar, ¿qué? 20 o 30 mil pavos. Y es la herramienta de trabajo del señor, ¿eh? O sea, más que nada porque precisamente en la quinta alta rueda, pues no se acostumbran a llevar palés. Pero anécdotas, las que quieras, pues llamadas a las mundo del transporte, pues es lo que tiene y es un poco la forma que ahora, gracias a todas esas herramientas, a esa comunicación, yo cuando vendía viajes lo enseñaba por fax. ¿Qué es un fax? No te enseño fotos. Pero, ¿qué es un fax? Un fax era la forma en la que tú tenías de formalizar ese contrato, esa venta de viaje o esa compra de viaje. El chofer que era tuyo, a las 3 de la mañana te llamaba como si era a las 5. ¡Que aquí no me cargan! Y dices, es que tienes toda la razón. Por ejemplo, cuando tú comprabas o vendías viajes, la forma de formalizar ese contrato era por fax. El fax pues, es una herramienta que ya te enseñaré, que lo veas en fotos. ¿Qué era un fax? Pues tú cogías al señor y le decías, pues tienes que ir a esta hora, a este sitio y tal. Y el chofer era tuyo, lo habías conseguido para que volviera a su casa y demás. Tú le das el fax, a las 5 de la mañana este señor te dice, aquí no hay nadie. Lógico, porque habías confundido 05 con 17. Pequeños detalles. Claro, ese señor, después de estar andando toda la bendita noche, era un camión que estábamos subiendo en vacío de Sevilla, bueno, había 1 kilo y estábamos subiendo por lo menos para pagar el gas. Y donde no hay carga, pues levanta y tira. Y deteniendo. Y claro, llamadas de esas he tenido 5.000. No encuentro al chofer, me falta el camión. Pues gente de un almacén que te llama y te dice, es que me hacen falta 3 cargas. Y dices, bueno, pues mira, son las 3 de la mañana. O sea, hay 2 opciones. Puedo ir a secuestrar gente o puedes esperar a que el mundo se empiece a mover y te busco una opción. Pero repito, son perspectivas, son situaciones que con los años van mejorando. Por supuesto que queda muchísimo por hacer y lo que nos queda, gracias a Dios, es muchísimo para aprender y para hacer. Pero experiencias muchísimas, las que se te ocurran. ¿Qué pasa? Que al final tenemos un sector que está llegando a un punto un poco complicado. Es un poco complicado precisamente por lo que estabas comentando tú antes. Por las necesidades que hemos generado, por la tensión que hemos generado en los flujos, por los requerimientos que hacemos, que son serios. O sea, hay cosas que son importantes. Dentro de las cosas que son importantes, por supuesto está la seguridad, por supuesto está lo que tú quieras, pero una de ellas es la sostenibilidad. Y es una tendencia normal ir hacia la sostenibilidad. Pero en España la flota de los camiones de nuevo tiene 14 años y medio de los trailers. Y tú cuando coges y dices, bueno, pues que mira, quiero que mis camiones sean Euro 6. Pues resulta que en los 2 últimos años para acá, alguien habrá que lo corrige, que lo verifique o que te diga lo contrario. Pero la cabeza tractora ha podido aumentar el precio que intento un 25%. Los neumáticos, sin comentarios. El gasoil, ¿a qué te cuento? Yo, el otro día estaba, pues lo que hablamos, a mí me gusta probar rutas, combinaciones, ver cómo puedo mejorar ciertos circuitos, y estaba calculando los costes de una ruta, los costes de un camión, y me vieron a la cabeza. Yo cuando empecé a trabajar, el camión costaba 100 pesetas.
te lo tronco, 60 céntimos de gasoil. Un chofer te podía ganar. Viendo de chofer de 6 nacional, no eras 5.000 cosística. Un chofer que te gana 300, 400.000 pesetas. ¿Sí? España, las cosas en internacional. Eso ya era todas para lo que las cosas se cambian mucho. Es que cuando tú dices es que quiero que mi flota sea nueva, lo primero es que tengan la capacidad de producir esa flota, lo segundo es que me va a costar. Y hay que entender que todo eso hay que repercutirlo. Porque si una cabeza valía 90.000 y ahora vale 110.000, eso alguien lo va a tener que pagar. El coste del transporte, vamos, como acabas de citar, es más caro, mucho más caro. Pero aún así, retomo lo que ha dicho Ángel de transporte gratuito. Algo aquí no me cuadra. ¿Cómo los costes van a ser mucho más amplios de lo que eran antes? Y aparte, ofrecemos transporte gratuito. Mira, yo te voy a poner un ejemplo y no es que sea un ejemplo. O sea, vamos a intentar sacar similitudes, ¿vale? Imagínate que tú produces vasos de cartón. Tú coges el vaso de cartón y dices, bueno, pues en materia prima del papel, X. En la máquina para hacer el vaso, X. En el pegamento para pegar los dos lados, X. En el señor que está controlando que la máquina no se atasque, X. En los mantenimientos, X. En los seguros, X. Y al final sacas un precio y dices, bueno, pues sobre una producción de X mil vasos, tengo que vender X mil vasos para cada vaso a X céntimos para poder mantenerlo. Lo que hay que entender, el transporte o el camión es como un entorno fabril, como un entorno de fábrica. ¿Y el camión qué produce? El camión produce kilómetros. ¿Y dentro de esos kilómetros qué hay? Pues dentro de los kilómetros tienes, dependiendo del tipo de camión, hay valores de referencia para ello, pero tienes un 30% que es un articulado de carga general, por ejemplo, es un 30%, es el camión de gasoil. O un 25%, dependiendo convenios y demás, puede ser el del conductor. Luego tienes un porcentaje que es de neumáticos, un porcentaje que es de amortización del camión. Todo eso lo tienes que reducir al kilómetro y saber que X kilómetros van a ser en vacío, de la misma manera que sabes que X vasos te van a salir rotos. Y esos kilómetros es a lo que hay de la importancia de que el conductor está para conducir. Y los camiones tienen la necesidad, ¿no? Es que mira, lo que tiene que hacer es andar, y andar cargado. Vale, vamos a por partes. ¿Agujeros de tubo? No, agujeritos de tubo, o sea, cargados de amor, cosas que no sean tangibles, no. Entonces, agujeros de tubo no puedes llevar. El camión tiene que andar cargado. Cuando tú llegas a cargar o descargar los sitios, el ejemplo que hablábamos antes, por intentar hilar. Y ese señor tenía que estar a las 10. Se le ha dado mal la descarga. Ha tenido un atasco. Joder, os he quedado dormido. ¿Qué es persona, Todos nos quedamos dormidos. Joder, resulta que en vez de a las 10 le dices a las 6 de la tarde. Pues es igual que si tú coges tu fábrica de hacer vasos y la paras 8 horas. Cartón lo pagas igual, el que controla la máquina lo pagas igual, el alquiler de la maquinita lo pagas igual, la estructura la pagas igual. Y en España el 95%, bien, me podrán corregir, pero el 90-95% de las empresas de transporte tienen entre 1 y 5 camiones. Es un sector totalmente atomizado. Si tú haces 300 millones de vasos, digamos que tu capacidad de merma, tu capacidad es distinta cuando tienes un camión que solamente lo mueves tú y cada kilómetro te duele. ¿Por qué? Porque cuando tienes 700, 800 o 1000, dentro por los que salen, los kilómetros se compensan. Y ya está. Pero eso que hay que entender. Hay que entender el transporte como tal, que al final tú cuando paras un camión lo que estás parando es a una empresa, si lo quieres ver así, y que dentro va una persona. Y que esa persona también tiene derechos igual que para descansar, para dormir, para parar, para ir al gimnasio y para ver a sus hijos. Totalmente. Una empatía, que es lo que hablábamos con Ricardo. Sí. Hacemos aquí pero correcto. Pero igual que hay una empatía, ¿vale? También tiene que existir por parte del conductor saber qué supone qué supone eso. ¿Qué supone el que, joder, pues en vez de tomarme un café me tomo 2 cosas que hoy en día no pasa, ¿vale? Pero imagínatelo. O es que tardan mucho, pues voy más tarde. Pues que más tarde más llegues, más tarde saldrás. Es que hay que entender todo, o sea, el parar un almacén, bloquear un muelle, el que no llegue la mercancía a tiempo. A todos nos gusta que al día siguiente cosas estén muy tranquilas, ¿verdad? Pues eso lleva muchas cosas detrás, ¿vale? Y el resumen es eso, o sea, teniendo en cuenta que ni siquiera he terminado de hablar de mi experiencia profesional ni de mi formación, pero habrá otro. Entonces, ¿cuál es el resumen? El resumen es que es un sector que es complicado, es un sector que tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas malas, tiene gente que es maravillosa, hay mucha gente muy buena y tiene gente que... Pero es un sector muy dinámico. Es un sector en el que todos los días aprendes algo, es un entorno... Si te gusta, a la mitad de tu tiempo despierto lo pasas trabajo. Por lo menos intenta estar donde te gusta. Sí, señor. No sé, Ángel, damos por concluido. Agradecerte, Sergio, que hayas venido a compartir este rato con nosotros, a charlar. Seguramente que te han quedado muchas cosas pendientes, que tendrás que volver a hacer una segunda parte. Bienvenido serás.
¿Dónde te pueden contactar, Sergio? Si alguien quiere contactar contigo. No, a ver, lo primero, a vosotros dos. Creo que la iniciativa es buena. Creo que poner en conocimiento la realidad de un sector, más allá de la imagen que hablábamos antes, se agradece y creo que lo estáis haciendo bien y os lo agradezco. Opinión personal mía. Otros que piensen lo que quieran, yo creo que lo estáis haciendo muy bien. Y contactar conmigo. Compartir con aquellos que trabajamos en el sector, simplemente compartir conocimientos, compartir experiencias o lo que sea, pues en LinkedIn me podéis encontrar, soy Sergio Falcón de Godos, y ahí me podéis encontrar, pero es eso, al final todo es compartir y aprender, y cualquier foro es bueno. Pues muchísimas gracias por compartir aquí con nosotros, el tiempo es oro, y gracias por compartirlo con todo y regalárnoslo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de La Quinta Rueda, muchísimas gracias a todos, nos veremos en la próxima entrevista. Y así llegamos al final de otro emocionante episodio de La Quinta Rueda Podcast. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro viaje por el mundo del transporte y la logística. No olvides suscribirte para no perderte futuros episodios repletos de información y entretenimiento. Recuerda, la carretera sigue llamando, y en La Quinta Rueda siempre estaremos listos para explorarla contigo.